Lograr pensar en las ciudades y los espacios urbanos como lugares incluyentes que cuidan sus recursos naturales, que además los utilizan de manera eficiente, que tienen buen transporte público, que promueven la integración social y cultural de sus ciudadanos, es un reto para la gran mayoría de las ciudades latinoamericanas. Hoy vamos a charlar con un especialista sobre el tema del desarrollo urbano sustentable, que nos va a explicar de qué va todo esto y de los retos que enfrentan las ciudades del siglo XXI. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. Hoy vamos a hablar sobre el estudio de las ciudades en el siglo XXI, el desarrollo urbano sustentable y hacia dónde debemos enfocar la mirada para hacer de los espacios urbanos espacios más incluyentes, amigables con el medio ambiente y también que nos ofrezcan una mejor calidad de vida. Y para hablar de este tema tenemos al doctor Roberto Sánchez. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del COLEF aquí en la ciudad de Tijuana y es uno de los docentes de la especialidad en estudio de las ciudades del siglo XXI. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes de pasar al tema de la especialidad, me gustaría que nos hablara sobre este concepto que creo que lo escuchamos en todas partes, todo el mundo lo dice, quizá no nos queda muy claro de qué estamos hablando cuando decimos desarrollo urbano sustentable. ¿Nos podría hablar un poquito de dónde viene este concepto? ¿Cuál es el antecedente? Claro. Bueno, en realidad se ha puesto de moda a raíz del trabajo de Naciones Unidas en los últimos años, en particular a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la nueva agenda urbana en la reunión de hace un par de años de Naciones Unidas, en donde se establecen nuevos esquemas de desarrollo para las ciudades a nivel planetario. El concepto de desarrollo urbano sostenible o sustentable, en este caso, de lo que trata de hacer es un esquema integral de la forma como las ciudades pueden crecer, tanto desde un punto de vista ambiental, social, económico, político, cultural. ¿Y esto desde cuándo se está platicando como un tema que tiene mucha relevancia o aplicación? No es en realidad una agenda nueva, lo que es nuevo es el énfasis que se da a través del trabajo de Naciones Unidas, pero desde hace décadas se ha tratado de buscar nuevos esquemas de desarrollo urbano. En muchos casos trataba de ser un esquema inclusivo desde un punto de vista social. Algunas otras dimensiones que se trabajaban era la dimensión ambiental, por ejemplo, en términos de justicia ambiental, justicia social, dentro del contexto urbano. La dimensión cultural de las ciudades también ha tenido gran parte de una difusión importante en las últimas décadas. Lo que es relativamente nuevo es cómo este énfasis o este esfuerzo de tratar de trabajar de manera conjunta todas estas dimensiones y no verlas por separado como se había trabajado. Y eso es lo que en buena medida se ha llamado desarrollo urbano sustentable. Ahora, ¿cuál es la diferencia con sostenible? Que también ahí hay como una confusión conceptual. Sí, en realidad parte de, no tanto en términos de sustentable o sostenible, sustentable más en términos de cómo podemos mantener este desarrollo en el largo plazo sostenible, es cómo lo hacemos más inclusivo dentro de las perspectivas de desarrollo urbano. Lo que sí existe una diferencia es en términos de cuando se habla de ciudades sustentables o desarrollo urbano sustentable. Y aquí la diferencia es que cuando se habla de ciudades sustentables se hace un énfasis en cómo la ciudad o bien es más amigable en su relación con el ambiente, en particular en términos de su uso de energía, emisiones de contaminantes, emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Y consumo de agua, por ejemplo, manejo de recursos naturales. Y desarrollo urbano sustentable está visto más desde la perspectiva no solo únicamente de esta relación con el ambiente, sino también desde un punto de vista urbano, social, económico, cultural, de cómo ese desarrollo es visto como un ente complejo. Ahora, que usted mencionó hace unos momentos el tema de la agenda de la ONU, y la agenda de la ONU sobre este tema, ¿cuáles son los puntos que considera como más relevantes para lograr esto? Bueno, uno de los puntos importantes es justamente que este desarrollo sea balanceado entre su vínculo con el ambiente, pero también desde el punto de vista social, o sea, que es una agenda inclusiva, es decir, que no haya grupos sociales que son marginados de los beneficios del crecimiento urbano, que sea una agenda que represente o que respete los aspectos culturales y que además
tenga un énfasis en lo que muchas veces se le da prioridad, que es el desarrollo económico, o sea, el crecimiento económico. Lo que trata esta agenda es de tratar de establecer un balance entre todas estas dimensiones y que ese crecimiento realmente sea en beneficio de todos los habitantes de la ciudad. Ahora, estos son algunos de los lineamientos que promueve la ONU a través de esta agenda. ¿Qué tan obligados están los gobiernos y los estados como a buscar este tipo de implementación? Claro, esa es una buena pregunta. En realidad, la Agenda de Naciones Unidas, tanto en términos de la Agenda 2030 de Desarrollo Urbano, en este caso a través del Programa de Naciones Unidas Habitat, pero igual con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 215-230 de Naciones Unidas, están planteados como los objetivos comunes para todas las sociedades en el planeta, o sea, para todos los países. Es una agenda que trata de cubrir los mínimos aceptables que tendría que tener las sociedades para tener un crecimiento balanceado, pero depende de cada país en cómo se aplica en esta agenda, dependiendo de los contextos nacionales y de los contextos locales. Cada país tiene unas necesidades y recursos diferentes y no es posible pensar en una única esquema de crecimiento urbano, por sostenible o sustentable que este sea, para todos los países. Claro. Entonces está planteado como una estrategia común a todos, con ciertos mínimos, y que es adaptada por cada país de acuerdo a sus propias condiciones. En el caso de México. Bueno, en el caso de México tenemos que hablar del Sistema Nacional de Ciudades, por ejemplo, tenemos que hablar de las diferencias que existen entre las grandes metrópolis, las principales metrópolis en el país, y donde en realidad se está dando mucho más frecuentemente el crecimiento, que son las ciudades pequeñas y las ciudades medias. Y en esta diferencia, parte importante de esa Agenda de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas es particularmente importante precisamente para las ciudades pequeñas y las ciudades medias, porque son aquellas ciudades en donde todavía no se da un crecimiento muy fuerte. Hay que recordar que la vida útil del espacio urbano, o sea, de las ciudades, es de cuando menos 70 a 100 años. O sea, lo que se construye ahora va a tener una vida útil por muchas décadas en el futuro. Entonces, los espacios de cambio, las oportunidades de cambio para una agenda de desarrollo urbano sustentable en el corto plazo están en las ciudades pequeñas y las ciudades medias. Es justamente en estas ciudades las que más rápido crecen actualmente en México. Claro, vamos a hacer una pequeña pausa y ya que regresemos me gustaría que nos hablara de las características que tienen las ciudades sustentables. Nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es Diálogos desde la Frontera, no se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Si apenas nos están sintonizando, les comento que estamos platicando con el doctor Roberto Sánchez y estamos hablando sobre el desarrollo urbano sustentable. Doctor, nos hablaba un poco como del contexto, la ONU, cuáles son los parámetros que has puesto y cómo los estados, pues de alguna manera, tratan en la medida de sus posibilidades de, pues, adherirse a esta agenda. Ahora, decía que en México, pues, por ejemplo, sí me causa mucha curiosidad el pensar en países como México, que de alguna manera pues son muy grandes, también hay grandes contextos de desigualdad, inclusive en los espacios urbanos. ¿Cuáles considera que son los principales retos para un país como México de poder transitar, sobre todo hablando de los espacios urbanos, hacia algo mucho más sustentable? Justamente estos espacios de desigualdad, incluso la gran desigualdad social que existe en México es uno de los grandes retos para construir ciudades que sean inclusivas y sustentables. En México un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de desarrollo urbano sustentable es la informalidad, o sea, el espacio urbano informal que se construye fuera de las normas y de la planificación urbana y que es parte de la autoconstrucción o de los recursos que la gente que no tiene acceso a un espacio urbanizado a través de las estrategias formales, puede superar o, bueno, de alguna forma satisfacer sus necesidades de vivienda y de infraestructura urbana. Estos espacios informales son parte muy importante de cómo se construyen las ciudades en México y no es pertinente dejarlos de lado. Es decir, cualquier estrategia de desarrollo sustentable que podamos plantear en México tendría que reconocer la necesidad de que parte importante de ese espacio es informal. Claro. Y de ahí las estrategias tendrían que ser adecuadas a cómo poder incorporar a todos sus habitantes informales dentro del espacio urbano
formal. Esto incluye desde cosas tan elementales como tomar en cuenta que esos espacios informales, muchos con frecuencia están construidas, por ejemplo, en zonas de peligro. Laderas. En las laderas, el caso de Tijuana es muy ilustrativo, en las laderas, en las márgenes de los ríos, que están sujetas a eventos extremos vinculados con la hidrometeorología o con el clima, y que, bueno, ponen en peligro no solo los bienes materiales de los habitantes de esa zona, sino incluso su propia vida. Entonces, hay que buscar las formas de cómo poder prever en dónde debe de crecer estos espacios informales. O sea, es prácticamente imposible pensar que va a desaparecer el espacio informal en los espacios urbanos en México, al menos en el corto plazo, mientras no haya un desarrollo social sustentable, digámoslo así, para el país que va a tomar algunas décadas. Entonces, lo mejor que podemos pensar es cómo podemos incorporar esos espacios urbanos informales que de la mejor forma posible para que no sufran muchos de los problemas actuales. Ello incluye, por ejemplo, prever ciertos espacios urbanos, territorios, superficies en donde puede desarrollar estos espacios informales. Hay ya ejemplos interesantes en diferentes partes del mundo, incluyendo en algunos casos México, de proveer, por ejemplo, de una infraestructura urbana mínima, por ejemplo, hidrantes públicos en donde no necesariamente tiene que tener todas las casas una toma de agua porque es económicamente no posible, pero sí existen formas de proveer de hidrantes públicos, por ejemplo, para abastecer toda una calle o una serie de colonias, etcétera. O de la misma forma como se puede establecer aquellas zonas que no deben de ser urbanizables ni por espacios formales ni por espacios informales porque son zonas de peligro, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, esto, y precisamente me llama la atención eso que menciona, porque me imagino que para poder lograr estas estrategias, pues claro que se necesita un equipo muy creativo de diferentes disciplinas. Y en ese sentido, o sea, como cuáles son las características que tiene que tener o qué elementos debe contemplar. Digo, ya nos hablaba del aspecto social, económico, etcétera, pero en esto que mencionaba, por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuáles son algunos de los elementos? O sea, el transporte, la vivienda. Claro. Bueno, tendría yo que empezar por tratar de definir un poco qué es el espacio urbano sustentable. Y aquí el desarrollo urbano sustentable. Y aquí creo que una de las confusiones que con frecuencia suceden es que se considera el desarrollo urbano sustentable como una meta, como un estado final. Okay. Es decir, hablar de ciudades urbanas sustentables se considera que ya es una ciudad que, bueno, que llegó a cierto estado. Y me parece que eso es particularmente peligroso en países en desarrollo como México, por ejemplo, porque en realidad el desarrollo urbano sustentable es un proceso, no es un estado final. Y es un proceso porque las ciudades son sistemas muy dinámicos, tanto desde un punto de vista social, en donde va creciendo la población, pero además sus condiciones, sus características, sus recursos para poder sustentar parte de de la construcción del espacio urbano, pero además van cambiando las condiciones biofísicas o ambientales, por ejemplo, donde crece el espacio urbano. Entonces no podemos pensar que siempre vamos a tener una respuesta para poder hablar de un estado final de desarrollo urbano sustentable. Pero sí es importante que dentro de ese proceso lo veamos como un proceso de aprendizaje continuo, y en donde hay un seguimiento y una evaluación de cómo va construyendo ese espacio urbano, y ese espacio urbano realmente cumple con los objetivos para lo que estuvo diseñado, que serían, por ejemplo, ese espacio inclusivo, que se balance con el medio ambiente, que se fomente el crecimiento económico, que tenga un respeto con la diversidad cultural de los habitantes, etcétera, etcétera. Sí, adelante. Y en este sentido, creo que de parte de las características que tendría que tener ese espacio urbano sustentable es, uno, crear las instituciones que son necesarias como para poder facilitar este proceso y que este proceso sea eficaz y que tenga un buen fin. Segundo, que cumpla con todos aquellos elementos importantes que tienen que ver con la vida urbana, entre ellos la movilidad urbana, la vida cultural, la vida social, la interacción social, que tenga que ver con las posibilidades de crecimiento económico. O sea, no va a haber una ciudad sustentable si no tiene una dinámica económica que le permita tener recursos como para poder cumplir con sus necesidades básicas, y que además sea un espacio
que esté en armonía con el ambiente en la mejor medida posible, tanto desde un punto de vista de tener un manejo eficiente de los recursos, entre ellos el agua, la energía, los materiales de construcción, los alimentos, por ejemplo, y que a su vez le permita tener la forma de interacción social a través de un manejo de política, o sea, política como un instrumento para conciliar intereses divergentes entre diferentes actores urbanos, que le permite entonces sí trabajar en conjunto. Entonces hablamos de gobernanzas, de esquemas de gobernanza, que le permita al espacio urbano ser funcional. Claro, y eso es como lo que estamos planteando con este programa de especialidad, que bueno, ahorita nos podrá platicar un poco más. Bueno. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, regresamos, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos platicando con el doctor Roberto Sánchez sobre el desarrollo urbano sustentable y sobre la especialidad en estudios de las ciudades del siglo XXI. Esta especialidad, que es un programa que tiene el Colegio de la Frontera Norte en línea, está orientado, como mencionaba, pues a profesionales y a personas que estén trabajando en el ámbito de las ciudades, desarrolladores, planeadores, etcétera, personas en ese rubro. Pero antes de pasar un poco más a eso, quiero saber, ¿hay ejemplos de cómo se han logrado como juntar estas capacidades distintas entre personas que son a lo mejor de arquitectura, personas que trabajan en gobierno, personas que son sociólogas, trabajadores sociales, no sé? ¿Hay ejemplos de este tipo de proyectos que podamos conocer y que sepamos que funciona hacer ese modelo de trabajar desde la multidisciplinariedad? Sí, hay ejemplos interesantes. Bueno, el colegio tiene incluso uno que tiene muchos años, que es la maestría en manejo integral del ambiente, que es justamente una visión interdisciplinaria multidimensional de lo que es una problemática compleja como es la gestión ambiental. Esta es una maestría desarrollada en conjunto con el CICESE, uniendo fuerzas, el CICESE como una institución de investigación sobre el medio biofísico y el Colegio de la Frontera como una institución de ciencias sociales. Entonces, juntamos esfuerzos y este es quizás uno de los ejemplos. En términos urbanos también hay algunos ejemplos interesantes. De hecho, en los últimos años ha habido casos muy interesantes de plantear estos esquemas de desarrollo urbano sustentable dentro de diferentes escalas en algunas ciudades en América Latina, algunas ciudades, por ejemplo, como Medellín en Colombia, que recientemente se ha vuelto muy popular justamente por esta búsqueda de estrategias más inclusivas, de un desarrollo urbano más inclusivo de sus habitantes y tener cierto manejo ambiental. En Bogotá hay algunos otros ejemplos interesantes, en algunas ciudades en Brasil, Curitiba en Brasil, por ejemplo, en donde por años ha sido un modelo que se habla de un desarrollo urbano sustentable, en donde la movilidad urbana tiene esquemas muy avanzados que le permite a la gente poder tener un transporte público accesible y eficaz, que luego se exportó, por ejemplo, el modelo de Curitiba se exportó luego a Bogotá, y Bogotá a Medellín, y se ha pasado a otras ciudades, incluyendo algunas mexicanas. Por ejemplo, el principio del Metrobús en México es parte de este esquema que se desarrolló en algunas ciudades. Lo que es interesante, por un lado, es que no podemos hablar de un esquema completo, o sea que no hay una ciudad que se pueda caracterizar así estrictamente como el ejemplo de la ciudad. Exactamente, como el ejemplo. Pero sí hay ciudades que tienen avances interesantes en determinadas áreas y que en algunos casos se podría plantear como que son totalmente inesperados. O sea, cuando uno habla de transformaciones estructurales en el espacio urbano, generalmente se piensa en varias décadas, o sea que tenemos que educar a los niños para que estos sean responsables y cuando sean adultos tengan una nueva visión de la vida. Lo que es interesante de las ciudades es que son centros creativos, centros productivos, centros de consumo, pero a su vez conjuntan una serie de oportunidades que no se dan muy fácilmente en otros ámbitos y que en algunos casos nos llega a sorprender la rapidez con que se hacen estas transformaciones. El caso de Bogotá es muy interesante, en donde a través de liderazgo de su alcalde se lograron cambios en los patrones de comportamiento de sus habitantes que uno hubiera pensado que se necesitaban varias décadas y se lograron en el transcurso de unos cuantos años.
de cosas tan sencillas como no tirar la basura en la calle, como la movilidad urbana a través de un transporte público, como buscar una forma de que la gente se identificara con su ciudad y que uno hubiera pensado que se requeriría más tiempo, que se lograron, como yo mencionaba, muy rápidamente. Esto nos abre oportunidades para las ciudades en México o para las ciudades en el resto de América Latina. Y de ahí que este programa busque tratar de incidir en la forma como concebimos las ciudades en América Latina, dentro de la perspectiva de las realidades del siglo XXI, que son muy diferentes a las del siglo XX, por ejemplo. Entre ellos, cosas tan significativas como, por ejemplo, cómo adaptamos nuestras ciudades o cómo ayudamos a que nuestras ciudades respondan a los retos del cambio climático. Desde dos perspectivas. Uno, cómo las volvemos más eficaces para su consumo de energía y las ayude a ser ciudades que disminuyen su peso sobre los cambios climáticos, y por el otro lado, cómo les ayudamos a adaptarse para que puedan responder de una manera rápida y eficaz a los impactos negativos del cambio climático, inundaciones, sequías, etc. Sí, que justo eso estaba pensando ahorita, o sea, por ejemplo, las zonas costeras, o sea, cuáles son los retos que van a enfrentar las áreas costeras en términos del cambio climático, o sea, de alguna manera, pues lo que mencionan, ¿no?, en esta especialidad se ven esas visiones, y esa sería una de los módulos que usted está ofreciendo en este diplomado, sí, en esta especialidad. A mí me toca participar justamente en este tipo de áreas de conocimiento de las ciudades. El programa está planteado desde una perspectiva muy amplia. Empezamos desde una visión histórica de cómo se fueron construyendo las ciudades y de cómo estas ciudades empiezan a plantear ciertos elementos de sustentabilidad. Por ejemplo, las ciudades verdes de principios del siglo pasado, en donde se pensaba un balance entre el espacio construido y el espacio verde. Y cómo esto han ido evolucionando las ciudades, lo vemos también desde una dinámica de economía urbana, desde una dinámica de movimientos sociales en las ciudades, desde una dinámica de vínculo y de interacción entre la ciudad y los espacios y los procesos biofísicos, entre ellos el cambio climático, que es justamente el módulo que me toca a mí impartir junto con otro colega. Y por ejemplo, que hablamos desde metabolismo urbano, es decir, cómo llegan los insumos a la ciudad, cómo la ciudad los procesa y cómo eso se transforma finalmente en contaminación o emisiones hacia diferentes medios del medio natural. Pero también lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de los nuevos retos del siglo XXI, por ejemplo, el cambio climático de las ciudades. Claro, y bueno, sin duda también un programa muy completo, y bueno, pues le agradezco mucho que haya venido a platicarnos de este tema tan interesante, pero también de la especialidad. Muchas gracias, doctor, por la entrevista. Y bueno, también les quiero invitar a que conozcan este programa. Ahorita la convocatoria está abierta, es la especialidad en estudios de las ciudades del siglo XXI, y la característica también más importante es que es un programa 100% en línea, el cual se encuentra ya abierto, como les decía, para registrarse hasta el 4 de noviembre. El enlace lo están viendo aquí en pantalla, es www.colef.mx/WEC/ESI. Así que no olviden que se pueden registrar ahí en ese enlace. Y bueno, también antes de irnos, recuerden visitarnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Diálogos desde la Frontera, en Twitter estamos como Diálogos Colef, y también nos pueden escribir por correo electrónico a dialogosdesdelafrontera@colef.mx. Ahora sí me despido, nos vemos en la próxima emisión de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.